Hola, soy la alumna Janet Valente Maya. Actualmente estoy cursando el doctorado en Ciencias de la Educación y pertenezco al grupo P. Estoy con el profesor José Luis Padilla Valle, maestro de apoyo de la USAER, de la Escuela Primaria Justo Sierra, de la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, con el cual vamos a realizar la entrevista con el tema Problemas de lenguaje en niños. Maestro José Luis, le doy la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar esta entrevista. Para iniciar, me gustaría que nos explicara qué significan las siglas de USAER. Buenos días, maestra Janet Valente. Gracias por la invitación a esta entrevista. Pues ahora le diré lo siguiente. Las siglas de USAER pertenecen, como ya sabemos, a Educación Especial y significan Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular. ¿Qué queremos decir con esto? Que Educación Especial da un servicio de apoyo a todas las escuelas regulares para tratar a niños que presenten barreras para el aprendizaje y la participación. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué es el trastorno del lenguaje en los niños? Se refiere más que nada a problemas con el desarrollo de habilidades del lenguaje. Estos se presentan desde el nacimiento o a temprana edad. Cuando el niño no logra comunicarse correctamente, se dice que tiene un problema de lenguaje. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los tipos de trastornos del lenguaje que existen o que usted conoce, profesor? Estos se manejan a nivel especialista y son los siguientes: disfemia, dislexia, afasia, disartria, disloxia, disortografía y trastorno de mímica. Siguiente pregunta. Número 3. ¿Cuáles son las posibles causas de estos trastornos del lenguaje? Por lo regular, las causas se presentan desde el nacimiento de los niños, ya que estos van desarrollando el lenguaje y son capaces de oír, de ver, de entender y recordar. También los niños deben de ser físicamente capaces de formar ciertos discursos. Y cuando el niño no logra hacerlo, cuando el niño no logra comunicarse, entonces ahí ya estamos detectando un problema de lenguaje. Pregunta número 4. ¿Aproximadamente a qué edad se presentan los problemas de lenguaje en los niños? Bueno, aquí déjeme mencionar que los niños ya presentan problemas de lenguaje desde el nacimiento. Aquí el detalle es que los padres de familia deben de ser los únicos observadores y de conocer bien a sus hijos para que en el momento de que conforme vayan pasando los meses, ellos puedan observar si a tales meses, por ejemplo a los 9 meses o al año, ellos ya deben de tener las primeras palabras por decirlas. Pero cuando logran llegar a una edad, por ejemplo, de 1 año y medio o 2 años y aún no logran pronunciar la mayoría de las palabras que ya deberían de tener, ahí es donde ya nos estamos dando cuenta y ahí hay un foco rojo de que el niño presenta un problema de lenguaje. Siguiente pregunta, número 5. ¿Con qué otros trastornos se relaciona el problema del lenguaje? Bueno, el trastorno en niños puede ser por lo siguiente. Puede haber algunos otros problemas del desarrollo, ya sea mental o físico. También trastornos del espectro autista, pérdida de la audición, dificultades de aprendizaje y daño al sistema nervioso central, el cual se denomina afasia. Todos estos nos pueden llevar a un problema del lenguaje. Siguiente pregunta, número 6. ¿Qué tipo de síntomas presentan los niños con este tipo de trastornos? Bueno, aquí hay varios síntomas que podemos detectar en los niños. Por ejemplo, dificultad para entender lo que otras personas les dicen. También puede ser problemas para seguir instrucciones, alguna indicación que le den y él no pueda entender correctamente lo que se le esté diciendo. También puede ser problemas para organizar sus pensamientos
y principalmente el problema en comunicarse ante la sociedad, ante sus iguales y ante las personas mayores. Siguiente pregunta, número 7. ¿Qué tipo de pruebas o exámenes se pueden realizar para detectar dichos trastornos del lenguaje? Bueno, en mi caso, como maestro de apoyo, primero que nada la observación. Maestra de grupo hace la observación y detecta cierto tipo de problema en el niño en relación al lenguaje. Posteriormente, como maestro de apoyo de USAER, también vamos a observar y poder dar nuestro punto de vista. Después se le tiene que hacer una entrevista al padre de familia para que podamos lograr recabar la información desde el nacimiento del niño y todas las complicaciones, si las hubo o no, del embarazo hasta su nacimiento, logrando así detectar ciertos problemitas que a lo mejor pudieron afectar su nacimiento y llegar a tener lo que ahora es su problema de aprendizaje. Más que nada, eso es lo que se detecta, pero principalmente se tiene que canalizar a un especialista para que él tiene que hacer las pruebas pertinentes y detectar en sí el problema que el niño tenga y decir en un diagnóstico, el niño fulano de tal presenta este problema y a partir de ahí lograr hacer una intervención pedagógica para poder trabajar con el niño. Pregunta número 8. ¿Qué tratamiento se puede llevar a cabo para mejorar el lenguaje? En este caso, ya el niño fue canalizado con el especialista. El especialista ya aplicó los estudios correspondientes y ya dio un diagnóstico acertado al problema que tiene. En base a esto, muchas veces el niño solo necesita de una operación y se le tiene que realizar. Otras veces, el niño solamente necesita de medicamento. Y en la mayor parte, a veces necesita solamente terapias. Estas terapias podrán ser realizadas por la maestra de comunicación que se encuentra también dentro de la USAER, que las podrá ir realizando durante el ciclo escolar. Ahora, ya la maestra también de USAER va a decir cómo se puede trabajar con estos niños de manera pedagógica y ya entonces entra el maestro de apoyo para trabajar pedagógicamente y que el niño logre un aprendizaje de calidad. Pregunta número 9. ¿Cuáles son las posibles complicaciones en la vida cotidiana del niño o niña con trastorno del lenguaje? Creo que el niño con problemas de lenguaje tiene varias complicaciones. Una es la dificultad para entender y utilizar el lenguaje para comunicarse ante la sociedad. Esa es una de las complicaciones. También la lectura, el leer correctamente es un problema para ellos. Esto amerita que muchas veces les dé la depresión, la ansiedad y ciertos problemas emocionales. Siguiente pregunta. Número 10. ¿Cuándo se debe contactar a un especialista? Bueno, si nos encontramos en la escuela primaria, realizamos varios estudios a partir ya, como les comenté anteriormente, la observación y la entrevista y ciertas pruebas que se le realizan a los alumnos. Cuando nosotros como maestros de apoyo ya detectamos que tiene un posible problema de lenguaje severo, entonces es ahí cuando se pide la canalización a un especialista. Es necesario que el niño sea canalizado con un médico y él pueda realizarle las pruebas pertinentes y detectar en sí el problema que tiene. Siguiente pregunta, número 11. ¿Cuáles son las barreras que afectan el aprendizaje en niños y niñas con este trastorno? Bueno, aquí se sorprenderán si yo les digo todas las barreras que llegan a afectar este aprendizaje. Primero que nada, una barrera puede ser los mismos padres de familia. ¿Por qué? Porque muchas veces no aceptan el problema de sus hijos. Entonces, eso no permite que el niño pueda ser atendido como debe de ser. Otra barrera es el propio maestro de grupo, ya que muchas veces no tiene la noción de cómo tratar al alumno y simplemente lo va pasando poco a poco hasta que llega a siguiente grado.
Otra barrera también, y que es muy, muy difícil, el bullying dentro de las escuelas. Muchos niños a veces le hacen bullying a los niños que presentan problemas de lenguaje y esto llega a causar baja autoestima en estos niños. Entonces, si se fijan, son muchas barreras. Yo nada más mencioné algunas, pero si nos ponemos a observar, ustedes mismos van a pensar y van a saber cuáles otras son estas barreras. Última pregunta. Número 12. ¿Cuáles son las recomendaciones para su desempeño dentro del aula de estos niños y niñas con trastornos del lenguaje? En este caso quiero mencionar que debe de haber un trabajo colaborativo con el especialista, la maestra de comunicación, el maestro de apoyo, psicología, maestro de grupo y padres de familia. En este caso, el especialista ya da el diagnóstico del problema concreto que tiene el alumno. La maestra de comunicación, ella va a presentar sus terapias para poder lograr trabajar con el problema del lenguaje. Y en su defecto, si hay alguna situación emocional, entrará trabajo de psicología. Posteriormente, el maestro de apoyo trabajará y hará los ajustes pedagógicos para que el niño pueda acceder al trabajo y tenga un aprendizaje significativo. Esas indicaciones se le van a dar directamente al maestro de grupo, quien él trabajará en relación a todos sus compañeritos de igual forma. Y así también esos ajustes y esas actividades se le tiene que dar a los padres de familia para trabajar en casa. Todo esto se tiene que trabajar y lograr que el alumno tenga un avance en su problema de comunicación y un aprendizaje significativo. ¿Algo que nos pudiera agregar sobre esta situación de los alumnos con problemas de lenguaje? Quiero mencionar algo muy importante. Quiero decir que muchos niños ya vienen de preescolar y traen un expediente médico. En ese expediente médico ya viene específicamente diagnosticado con el problema concreto que tiene del lenguaje. En base a eso, ya el maestro, tanto de grupo como de apoyo, logrará hacer sus adecuaciones pertinentes para poder trabajar y hacer una continuidad durante el ciclo escolar. E igualmente, en colaboración con el especialista, con la maestra de comunicaciones, el maestro de apoyo, psicología, maestra de grupo y padres de familia. Ahora, es muy importante pedirle a los padres de familia que hagan una revaloración médica, porque ya pasaron algunos años en que le hicieron el primer diagnóstico. Hay que ver cómo está hasta la fecha para ver si el niño avanzó o el niño hubo algún retraso o el niño sigue igual. Entonces es necesaria una revaloración médica para partir de ahí y continuar con su tratamiento para seguir y hacer que el niño logre salir de esta problemática. Y si no, ayudarle para que de manera pedagógica logra comprender y tenga un aprendizaje de calidad. Maestro José Luis Padilla Valle, le agradezco mucho haber asistido al llamado para participar en esta entrevista. Me agrada mucho todo lo que nos ha comentado, me hace crecer aún más para conocer este tipo de problemas, para acercarme más a los niños que posiblemente en algún momento yo tenga con problemas o trastornos del lenguaje, y me hace quererme interesar para ayudarlos a crecer, para ayudarlos a triunfar como estudiantes y sobre todo para que ellos se sientan en confianza y los padres de familia también tengan la confianza de que sus niños van a lograr un aprendizaje de calidad y van a salir adelante como estudiantes de futuras carreras profesionales. Muchas gracias, maestro, lo escucho. Al contrario, maestra, muchas gracias por la invitación, gracias por hablar de estas situaciones, de estos problemas, porque muchas veces los mismos maestros no miramos a estos niños, no los comprendemos, no les hacemos caso.
es importante que ustedes que ahorita que están formándose, hay que voltear a verlos y no solamente verlos, tomarlos de la mano y llevarlos a donde tengamos que llevarlo. Y siempre con ese talento que ustedes tienen como maestros, con esa vocación que a ustedes los caracteriza, hay que saber tener la frente en alto y decir, gracias a mí, esos alumnos están donde están. Así que maestra, de todas maneras le agradezco mucho la invitación y espero que no sea la última vez que me invite. Gracias.